Capítulos 21, 22 y 23. Capítulo 21. Continuando la conversación. La conversación, señora Laura, exclamé con interés, sugiere numerosas interrogaciones. Usted me disculpará la curiosidad y el abuso. No diga eso, contestó bondadosa. Pregunte siempre. No estoy en condiciones de enseñar, pero es siempre fácil informar. Nos reímos de la observación e indagué enseguida. ¿Cómo se encara el problema de la propiedad en la colonia? Por ejemplo, esta casa le pertenece. Ella sonrió y esclareció. Tal como sucede en la tierra, la propiedad aquí es relativa. Nuestras adquisiciones son hechas sobre la base de horas de trabajo. El bonus hora, en el fondo, es nuestro dinero. Cualquier cosa de utilidad es adquirida con esos cupones, obtenidos por nosotros mismos a costa de esfuerzo y dedicación. Las construcciones en general representan un patrimonio común bajo control de la gobernación. Pero cada familia espiritual puede conquistar un hogar, nunca más de uno, presentando 30.000 bonus hora, lo que se puede conseguir con algún tiempo de servicio. Nuestra morada fue conquistada por el trabajo perseverante de mi esposo, quien vino a la esfera espiritual mucho antes que yo. 18 años estuvimos separados por los lazos físicos, pero siempre dos por los hilos espirituales. Ricardo no descansó. Recogido en nuestro hogar, después de cierto periodo de extremadas perturbaciones, comprendió inmediatamente la necesidad del esfuerzo activo, preparándonos un nido para el futuro. Cuando llegué, estrenamos la casa que él organizara con tanto esmero, acentuándose así nuestra aventura. Desde entonces mi esposo me suministró nuevos conocimientos. Mis luchas durante la viudez habían sido intensas. Muy joven todavía, con los hijos tiernos, tuve que enfrentar servicios muy rudos a costa de testimonios difíciles. Proporcioné a los retoños de nuestra unión los valores educacionales de que podía disponer, habituándolos desde muy temprano a los trabajos arduos. Comprendí después que esa existencia laboriosa me había librado de las indecisiones y las angustias del umbral por haberme colocado a cubierto de muchas y peligrosas tentaciones. El sudor del cuerpo o la justa preocupación en los campos de la actividad honesta constituyen valiosos recursos para la elevación y la defensa del alma. Reencontrar a Ricardo, tejer nuevos nidos de afectos, representaba el cielo para mí. Durante años consecutivos vivimos una vida de perenne aventura, trabajando por nuestra evolución, uniéndonos cada vez más y cooperando en el progreso efectivo de los que nos son afines. Con el correr del tiempo, Licias, Yolanda y Judith se reunieron con nosotros, aumentando nuestra felicidad. Después del ligero intervalo durante el cual parecía meditar, mi interlocutora prosiguió en tono grave. Pero la esfera del globo no se esperaba. Si el presente estaba lleno de alegría, el pasado llamaba a cuentas para que el futuro se armonizase con la ley eterna. No podíamos pagar la tierra con bonus hora, y sí con el sudor honrado fruto de trabajos. Dada nuestra buena voluntad, se aclaraba nuestra visión en lo relativo al pretérito doloroso. La ley de ritmo exigía entonces nuestra vuelta. Aquellas afirmaciones me causaban viva impresión. Era la primera vez que mis oídos escuchaban tan profundamente en la colonia sobre el asunto de las reencarnaciones anteriores. Señora Laura, exclamé interrumpiéndola, permítame por favor una aclaración. Perdóneme la curiosidad. Hasta ahora aún no pude conocer detenidamente lo que se relaciona con mi pasado espiritual. ¿No estoy ya libre de los lazos físicos? ¿No atravesé el río de la muerte?
¿Recordó usted el pasado inmediatamente después de su venida o tuvo que esperar el concurso del tiempo? Lo esperé, replicó sonriente. Ante todo, es indispensable que nos despojemos de las impresiones físicas. Las escamas de inferioridad son muy fuertes. Es preciso disponer de gran equilibrio para que podamos recordar edificando. En general, todos tenemos errores clamorosos en los ciclos de la vida eterna. Quien recuerda un crimen cometido se suele considerar el más desventurado del universo. Y quien recuerda el crimen de que fue víctima se considera también como infeliz. Por tanto, solo el alma muy segura de sí recibe tales atributos como realización espontánea. Las demás son debidamente controladas en el dominio de las reminiscencias, y si intentaban burlar ese dispositivo de la ley, rara vez pueden subtraerse al desequilibrio y a la locura. «¿Pero usted recordó el pasado de modo natural?», pregunté. «Déjeme explicarle», respondió bondadosamente. Cuando se me aclaró la visión interior, las recordaciones vagas me causaban grandes perturbaciones. Coincidió que mi marido sufría el mismo estado de alma. Resolvimos ambos consultar al asistente Longobardo. Ese amigo, después de minucioso examen de nuestras impresiones, nos encaminó a los magnetizadores del Ministerio de Esclarecimiento. Recibidos allí con cariño, tuvimos acceso, en primer lugar, a la sección del archivo, donde todos nosotros tenemos anotaciones particulares. Nos aconsejaron los técnicos de aquel ministerio que leyéramos nuestras propias memorias durante 2 años, sin perjuicio de nuestra tarea del auxilio, abarcando el periodo de 3 siglos. El jefe del servicio de recordaciones no me permitió la lectura de fases anteriores, declarándonos incapaces de soportar los recuerdos correspondientes a otras épocas. ¿Bastó la lectura para que se sintieran en posesión de las reminiscencias?, interrumpí con curiosidad. No, la lectura solamente informa. Después de largo periodo de meditación para el esclarecimiento propio y como sorpresa indescriptibles, fuimos sometidos a determinadas operaciones psíquicas con el fin de que penetráramos en los dominios emocionales de los recuerdos. Los espíritus técnicos en el asunto nos aplicaron pases en el cerebro, despertándonos ciertas energías adormecidas. Ricardo y yo quedamos entonces señores de 300 años de memoria integral. Comprendemos, pues, cuán grande es nuestra deuda aún para con las organizaciones del planeta. ¿Dónde está nuestro hermano Ricardo? ¿Cómo estimaría conocerlo?, exclamé bajo fuerte impresión. La madre de Licias movió significativamente la cabeza y murmuró: «En vista de nuestras observaciones referentes al pasado, combinamos nuevo encuentro en las esferas de la Tierra. Tenemos trabajo, mucho trabajo en el planeta. Por tanto, Ricardo partió hace 3 años. En cuanto a mí, lo seguiré dentro de pocos días. Tan solo estoy esperando la llegada de Teresa para dejarla junto a los nuestros». Con la mirada vaga, como si la mente estuviera muy lejos, al lado de la hija retenida aún en la tierra, la señora Laura acentuó: «La madre de Luisa no tardará. Su paso a través del umbral será solamente de unas horas, debido a sus profundos sacrificios desde la infancia. Por lo mucho que sufrió, no necesitará los tratamientos de regeneración. Por tanto, podré traspasarle mis obligaciones en el auxilio y partir tranquila. El Señor nos olvidará». Capítulo 22. El bonus hora.
Notando que la señora Laura se entristeciera súbitamente al recordar al marido, modifiqué el rumbo de la conversación interrogando: ¿Qué me puede decir del bonus hora? ¿Se trata de algún metal amonedado? Mi interlocutora perdió el aspecto nostálgico al que se acogiera y replicó atentamente: No es propiamente una moneda, sino una ficha de servicio individual que funciona como valor adquisitivo. ¿Adquisitivo? Pregunté abruptamente. Déjeme explicar, respondió la bondadosa señora. En nuestro hogar, la producción de vestuario y alimentación elementales pertenece a todos en común. Hay servicios centrales de distribución en la gobernación y departamentos del mismo trabajo en los ministerios. El depósito de provisiones fundamental es propiedad colectiva. Ante mi gesto silencioso de asombro acentuó: Todos cooperan en el engrandecimiento del patrimonio común y viven de él, pero los que trabajan adquieren justos derechos. Cada habitante de nuestro hogar recibe provisiones de pan y ropa en lo que se refiere a lo estrictamente necesario, pero los que se esfuerzan en la obtención de bonus hora consiguen ciertas prerrogativas en la comunidad social. El espíritu que todavía no trabaja podrá ser recogido aquí, pero los que cooperan pueden tener casa propia. El ocioso vestirá sin duda, pero el operario esforzado vestirá lo mejor que les parezca. ¿Comprendió? Los inactivos pueden permanecer en los campos de reposo o en los parques de tratamiento favorecidos por la intercesión de amigos. Sin embargo, las almas laboriosas conquistan el bonus hora y pueden disfrutar de la compañía de hermanos queridos en los lugares consagrados al entretenimiento o al contacto de orientadores sabios, en las diversas escuelas de los ministerios en general. Precisamos conocer el precio de cada nota de mejoría y elevación. Cada uno de nosotros, los que trabajamos, debe dar como mínimo 8 horas de servicio útil en las 24 de que se compone el día. Los trabajos en su programación son numerosos y la gobernación permite 4 horas de esfuerzo extraordinario a los que desean colaborar en el trabajo común con buena voluntad. De este modo hay mucha gente que consigue 72 bonus hora por semana, sin hablar de los servicios de mayor sacrificio, cuya remuneración es duplicada y a veces triplicada. ¿Pero es ese el único título de remuneración?, pregunté. Sí, es el patrón de pago a todos los colaboradores de la colonia, no solo en la administración, sino también en la obediencia. Recordando las organizaciones terrestres, indagué con espanto: ¿cómo conciliar semejante patrón con la naturaleza del servicio? El administrador ganará 8 bonus hora en la actividad normal del día y el operario de transporte recibirá la misma cosa. ¿No es el trabajo del primero más elevado que el del segundo? La señora sonrió ante la pregunta y explicó: Todo es relativo. Si en la orientación o en la subalternidad el trabajo es de sacrificio personal, la expresión remunerativa es justamente multiplicada. Pero examinando más detenidamente su pregunta, necesitamos, antes que nada, olvidar determinados prejuicios de la tierra. La naturaleza del servicio es un problema de los más importantes. Aún así, en la propia esfera de la superficie terrestre es donde el asunto presenta una solución más difícil. La mayoría de los hombres encarnados está simplemente ensayando el espíritu de servicio y aprendiendo a trabajar en los diversos sectores de la vida humana. Por esto mismo es imprescindible fijar las remuneraciones terrestres con mayor atención. Toda ganancia externa en el mundo es un lucro transitorio. Vemos trabajadores obcecados por la cuestión de ganar, transmitiendo fortunas importantes a la inconsciencia y a la disipación. Otros amontonan expresivas cuentas bancarias
que le sirven de martirio personal y de ruina a la familia. Por otro lado, es indispensable el considerar que el 70% de los administradores terrenos no pesan los deberes morales que les competen y que el mismo porcentaje puede adjudicarse a los que permanecen en la subordinación. Viven casi todos confesando ausencia de impulso vocacional, pero recibiendo el provecho común a los cargos que ocupan. Gobiernos y empresas pagan a médicos que se entregan a la explotación de otros intereses, así como a operarios que matan el tiempo. ¿Dónde está la naturaleza del servicio? Hay técnicos de la industria económica que nunca apreciaron integralmente la obligación que les asiste y se valen de leyes magnánimas como moscas venenosas en el pan sagrado, exigiendo abonos, facilidades y jubilaciones. Créame que todos pagarán muy caro la displicencia. Parece aún distante el tiempo en que las instituciones sociales puedan determinar la calidad del servicio de los hombres, porque para el plano espiritual superior no se especificará tenor de trabajo sin la consideración de los valores morales empleados. Estas palabras despertaban en mí concepciones nuevas. Percibiendo mi sed de instrucción, la interlocutora continuó. La verdadera ganancia del ser es de naturaleza espiritual y el bonus hora en nuestra organización se modifica en su valor sustancial según la naturaleza de nuestros servicios. En el Ministerio de Regeneración tenemos el bonus hora regeneración. En el Ministerio de Esclarecimiento, el bonus hora esclarecimiento. Y así respectivamente. Si examinando el provecho espiritual, es razonable que la documentación de trabajo revele la esencia del servicio. Las adquisiciones fundamentales están constituidas de experiencia, educación, enriquecimiento, de bendiciones divinas y extensión de posibilidades. En ese prisma, los factores asiduidad y dedicación representan aquí casi la totalidad. En general, en nuestra ciudad de transición, la mayoría se prepara con vistas a la necesidad de regreso a los círculos carnales. Examinando ese principio, es natural que el hombre que empleó 5.000 horas en servicios regeneradores haya efectuado un esfuerzo sublime en beneficio de sí mismo. El que empleó 6.000 horas de actividad en el Ministerio de Esclarecimiento se sentirá más sabio. Podremos gastar los bonus hora conquistados. Entre tanto, es más valioso aún el registro individual del cómputo del tiempo de servicio útil que nos confiere derecho a preciosos títulos. Semejantes instrucciones me interesaban profundamente. ¿Podremos gastar nuestros bonus hora a favor de los amigos? Indagué curioso. Perfectamente, dijo ella. Podremos repartir las bendiciones de nuestro esfuerzo con quienes deseemos. Ello constituye un derecho inalienable del trabajador fiel. Se cuentan por millares las personas favorecidas en nuestro hogar por el empleo de la amistad y del estímulo fraternal. A esta altura la madre de Licias sonrió y observó: cuanto mayor sea el cómputo de nuestro tiempo, mayores intercesiones podemos hacer. Comprendemos aquí que nada existe sin precio y que para recibir es indispensable dar algunas cosas. Por ello, pedir es un hecho muy significativo en la existencia de cada uno. Solamente pueden rogar providencias y disponer obsequios los portadores de títulos adecuados. ¿Comprendió? ¿Y el problema de la herencia? Inquirí de repente. Aquí no tenemos mayores complicaciones, respondió la señora, sonriendo. Veamos, por ejemplo, mi caso. Se aproxima el día de mi regreso a los planos de la tierra. Tengo conmigo 3.000 bonus hora auxilio en mi cuadro de economía personal. No puedo legarlos a mi hija, que está por llegar, porque esos valores serán revertidos al patrimonio común, permaneciendo mi familia solamente con derecho a la herencia del hogar. En tanto,
Mi ficha de servicio me autoriza a interceder por ella y prepararle aquí trabajo y concurso amigo, asegurándome igualmente el valioso auxilio de las organizaciones de nuestra colonia espiritual durante mi permanencia en los círculos carnales. Al considerar ese cómputo, dejo de referirme al lucro maravilloso que adquirí en el capítulo de la experiencia durante los años de cooperación en el Ministerio de Auxilio. Vuelvo a la tierra investida de valores más altos y demostrando cualidades más nobles de preparación al éxito deseado. Iba a prorrumpir en exclamaciones de admiración referentes al simple proceso de ganar, aprovechar, cooperar y servir, confrontando aquellas soluciones con los principios imperantes en el planeta. Pero un dulce murmullo se aproximó a la casa. Antes de que pudiese emitir observación alguna, la señora Laura dijo satisfecha: «Nuestros amigos están de vuelta», y se levantó para atenderlos. Capítulo 23. Saber oír. Íntimamente lamenté la interrupción de la conversación. Las aclaratorias de la señora Laura fortalecían mi corazón. Lisias entró en la casa visiblemente satisfecho. «Hola, ¿aún no se recogió?», preguntó sonriente, y mientras los jóvenes se despedían, me invitaba solícito: «Venga al jardín, pues todavía no vio la luna desde estos sitios». La dueña de la casa entraba en conversación con las hijas, mientras yo acompañaba a Lisias a los canteros en flor. El espectáculo era soberbio. Habituado a la reclusión hospitalaria entre grandes árboles, todavía no conocía el cuadro maravilloso que la noche clara presentaba allí, en los vastos cuarterones del Ministerio de Auxilio. Glicinas de prodigiosa belleza adornaban el paisaje. Lirios de nieve matizados de ligero azul en el fondo del cáliz parecían tazas de exquisito aroma. Respiré profundamente, sintiendo que ondas de energía nueva penetraban mi ser. A lo lejos, las torres de la gobernación mostraban bellos efectos de luz. Deslumbrado, no conseguía emitir mis impresiones. Esforzándome para exteriorizar la admiración que invadía mi alma, hablé conmovido. «Nunca sentí tan grande paz. ¡Qué noche!». El compañero sonrió y dijo: «Hay compromiso entre todos los habitantes equilibrados de la colonia para no emitir pensamientos contrarios al bien. Desde luego, el esfuerzo de la mayoría se transforma en una oración casi perenne. De ahí nacen las vibraciones de paz que observamos. Después de extasiarme en la contemplación de aquel cuadro prodigioso, como si estuviese bebiendo la luz y la calma de aquella noche, regresamos al interior, donde Lisias se aproximó a un pequeño aparato situado en la sala, parecido a nuestros receptores radiofónicos. Se agudizó mi curiosidad. ¿Qué iríamos a oír? ¿Mensajes de la tierra? Viniendo al encuentro de mis íntimas interrogaciones, el amigo esclareció: «No, oiremos voces del planeta. Nuestras transmisiones se basan en fuerzas vibratorias más sutiles que las de la esfera terrestre». «Pero ¿no hay recursos para recibir las emisiones terrestres?», pregunté. «Sin duda que tenemos elementos para hacerlo en todos los ministerios. Pero en el ambiente doméstico el problema de nuestra actualidad es esencial. La programación de servicio necesario, las notas de la espiritualidad superior y las enseñanzas elevadas viven ahora para nosotros muy por encima de cualquier interés terrestre». La observación era justa, pero habituado al apego doméstico, inquirí de pronto: «¿Será tanto así? ¿Y los parientes que quedaron a distancia, nuestros padres, nuestros hijos?». Ya esperaba esta pregunta. En los círculos terrestres somos conducidos muchas veces a viciar las situaciones. La hipertrofia del sentimiento es un mal común de casi todos nosotros. Somos por allá
viejos prisioneros de condiciones exclusivistas. En familia nos aislamos con frecuencia en el crisol de la sangre y olvidamos el resto de las obligaciones. Vivimos distraídos de los verdaderos principios de fraternidad. Los recomendamos a todo el mundo, pero en general, llegado el momento de la prueba, tan solo somos solidarios con nosotros mismos. Aquí, amigo mío, la medalla de la vida presenta la otra cara. Es necesario curar nuestras viejas enfermedades y sanar injusticias. Al inicio de la colonia, por lo que sabemos, todas las moradas se ligaban con los núcleos de evolución terrestre. Nadie soportaba la ausencia de noticias de la parentela común. Desde el Ministerio de Regeneración hasta el de Elevación se vivía en constante guerra nerviosa. Rumores alarmantes perturbaban las actividades en general, pero precisamente hace 2 siglos uno de los generosos ministros de Unión Divina compelía a la gobernación a mejorar la situación. El exgobernador era tal vez demasiado tolerante. La bondad desviada provoca indisciplinas y caídas, y de cuando en cuando las noticias de los parientes queridos de la tierra ponían a muchas familias en polvorosa. Los desastres colectivos en el mundo, cuando interesaban a algunas entidades de nuestro hogar, constituían aquí verdaderas calamidades públicas. Según nuestro archivo, la ciudad venía a ser más bien un departamento del umbral y no una zona propia para la rectificación y la instrucción. Amparado por la Unión Divina, el gobernador prohibió el intercambio generalizado. Hubo lucha, pero el generoso ministro que incrementó la medida se valió de la enseñanza de Jesús que manda a que los muertos entierren a sus muertos, y la innovación se tornó victoriosa en poco tiempo. No obstante, objeté, sería interesante recoger noticias de nuestros amados en tránsito en la tierra. ¿No daría eso más tranquilidad al alma? Licias, que permanecía junto al receptor sin conectarlo, como si estuviera interesado en suministrarme informaciones más amplias, agregó: observe por sí mismo para ver si valdría la pena. Está preparado, por ejemplo, para mantener la necesaria serenidad, esperando con fe y actuando con los preceptos divinos, sabiendo que un hijo de su corazón está calumniado o calumniando. Si alguien le informase ahora que uno de sus hermanos consanguíneos fue encarcelado como criminal, ¿tendría bastante fortaleza para conservarse tranquilo? Sonreí, decepcionado. No debemos obtener noticias de los planos inferiores, prosiguió solícito, sino para llevar auxilios justos. Convengamos en que ninguna criatura podrá auxiliar con justicia experimentando desequilibrios del sentimiento y de la razón. Por eso es indispensable la preparación conveniente antes de tener nuevos contactos con parientes terrestres. Si ellos ofreciesen campo adecuado al amor espiritual, el intercambio sería deseable, pero la abrumadora mayoría de los encarnados no alcanzó aún ni siquiera el dominio propio y vive a las tontas y a las locas, en los altos y bajos de las fluctuaciones de orden material. Necesitamos, pese a las dificultades sentimentales, evitar la caída en los círculos vibratorios inferiores. Con todo, evidenciando mi caprichosa temerariedad, indagué: pero, Licias, usted que tiene un amigo encarnado como su padre, ¿no le agradaría comunicarse con él? Sin duda, respondió bondadosamente. Cuando merecemos esa alegría, lo visitamos en su nueva forma, verificándose lo mismo cuando se trata de cualquier expresión de intercambio entre él y nosotros. Empero, no debemos olvidar que somos criaturas falibles.
Necesitamos, pues, recurrir a los órganos competentes para que determinen la oportunidad o el mérito exigibles. Para ese fin tenemos el Ministerio de Comunicaciones. Conviene notar que de la esfera superior es posible descender a la inferior con más facilidad. Existen, con todo, ciertas leyes que mandan a comprender debidamente a los que se encuentran en las zonas más bajas. Es tan importante saber hablar como saber oír. Nuestro hogar vivía en perturbaciones porque, no sabiendo oír, no podía auxiliar con éxito y la colonia se transformaba con frecuencia en un campo de confusión. Me callé vencido por el poderoso argumento y mientras permanecía en silencio, el enfermero amigo abrió el control de recepción del aparato que se hallaba a nuestra vista.